Bienvenidos a Explorando la Palabra, un estudio bíblico donde examinamos las Escrituras versículo por versículo para comprender mejor la verdad de Dios y aplicarla a nuestra vida diaria. En esta serie, estamos recorriendo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, una iglesia llena de dones espirituales, pero también enfrentando profundas luchas espirituales. En esta carta, Pablo responde a divisiones dentro de la iglesia, problemas morales, confusión doctrinal y preguntas muy prácticas sobre cómo vivir la vida cristiana en medio de una cultura que muchas veces se opone al Evangelio. A través de sus palabras, descubrimos que el mensaje de la cruz no solo salva, sino que también transforma nuestra manera de pensar, de vivir y de relacionarnos unos con otros. Así que, si tienes tu Biblia contigo, te invito a abrirla ahora mientras exploramos juntos la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia contigo, me encantaría que la abras ahora en 1 Corintios capítulo 2. Mencioné en el episodio anterior que 1 Corintios generalmente se considera una carta ocasional, lo cual significa que fue escrita y organizada como respuesta a problemas particulares que existían dentro de una iglesia real y viva. Por lo tanto, entre la introducción bastante estándar y la conclusión epistolar, encontramos una mezcla de temas que, al principio, pueden parecer algo desconectados entre sí. El primer tema tiene que ver con el problema del faccionalismo y el liderazgo. La iglesia en Corinto es una iglesia dividida. Algunos son del grupo de Pedro, otros del grupo de Pablo, otros del grupo de Apolos, y los superespirituales, por supuesto, dicen que ellos son del grupo de Jesús. Esta es una iglesia compuesta por personas que están acostumbradas a escoger su equipo estrella. Están acostumbradas a seguir a un líder poderoso y carismático. Y así han traído esa inclinación a la iglesia de Cristo sin examinarla. Recuerden lo que mencionamos en el episodio anterior. El problema principal en esta iglesia es su aceptación acrítica de las actitudes, los valores y los comportamientos de la sociedad en la que vivían. Estas personas habían traído a la iglesia sus propias actitudes y valores con respecto al liderazgo en general y con respecto a la retórica en particular, y lo hicieron sin evaluarlos y sin filtrarlos. Así que ese es el primer asunto que Pablo quiere abordar en esta epístola. Comenzó a hacerlo en el capítulo 1 y continúa haciéndolo aquí en el capítulo 2. Muchos eruditos sostienen que este primer tema en realidad ocupa la mayor parte de los primeros 4 capítulos de 1 Corintios, aunque tal vez se podría debatir con precisión dónde comienzan y terminan exactamente los diferentes temas. Creo que esa comprensión general es básicamente correcta. Así que aquí estamos hablando de liderazgo, de autoridad y de sabiduría. Estamos hablando de conocimiento, de predicación y de poder. ¿Qué es real? ¿Qué es falso? ¿Qué es humano? ¿Y qué es divino? Escuchemos ahora la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1. Porque cuando fui a ustedes, hermanos, no fui para anunciarles el testimonio de Dios con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado, y estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dice que cuando llegó a Corinto tomó la decisión de no imitar los hábitos y los patrones normales de los líderes mundanos, que normalmente eran admirados en una ciudad como Corinto. Campa y Rosner nos ayudan a entender esto. Ellos explican que en el mundo antiguo, la primera visita de un orador público a una ciudad era crucial para establecer su reputación. Los oradores competían por el aplauso
y ofrecían entretenimiento a los comensales entre los distintos platos del banquete. En los mejores banquetes, el espectáculo competitivo era la norma del día. Las personas en Corinto tenían una categoría en la que pensaban que los apóstoles cristianos debían encajar. Para ellos, los líderes religiosos eran intelectuales públicos, oradores profesionales y asumían que se comportarían de esa manera. Pero Pablo no quería tener nada que ver con ese estereotipo. Él recordaba lo que Jesús había dicho. Entonces Jesús los llamó y les dijo: «Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». El liderazgo en el mundo gentil tenía que ver con poder y con la proyección de poder. Pero Jesús dijo explícitamente que en su mundo, en su iglesia, el liderazgo sería entendido y practicado de una manera diferente. Habría humildad, bajeza, mansedumbre y un compromiso con el servicio del tipo más exigente y costoso. Así que Pablo parece casi haber exagerado la diferencia entre él y estos oradores profesionales. Él dice que llegó con debilidad, con temor y con mucho temblor. La palabra que usa allí para debilidad es la palabra griega astheneia, que el diccionario define como falta de fuerza, debilidad, fragilidad, enfermedad corporal, mala salud, enfermedad, debilidad humana, imperfección, sufrimiento y aflicción. Así que Pablo no se veía como un orador profesional. Pablo no se veía como un profesional de nada. Se veía más bien como una víctima de trauma. Parte de eso tal vez fue una elección intencional, y parte de eso tal vez simplemente era la forma en que Pablo realmente se veía. En el documento del siglo II llamado Los Hechos de Pablo y Tecla, Pablo es descrito como un hombre de baja estatura, con la cabeza calva y las piernas torcidas, de buena constitución corporal, con las cejas unidas y una nariz algo aguileña. Así que tal vez incluso cuando no lo intentaba, Pablo simplemente no tenía el aspecto de un intelectual público. No parecía un líder, como diríamos hoy. No parecía alguien que pudiera llenar un púlpito. No se vería impresionante con un traje. No había nada particularmente llamativo en el paquete exterior, y tampoco había nada espectacular en su presentación. No usaba lenguaje florido, no impresionaba con elaboradas demostraciones retóricas. Él hablaba de una manera directa y expositiva, y siempre desarrollaba su enseñanza a partir de un tema central y dominante. Él dice en el versículo 2, «Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo, y a éste crucificado». Ahora bien, obviamente eso no significa que Pablo solamente recitara los hechos básicos relacionados con la muerte de Jesús en la cruz. El simple hecho de que Pablo esté a punto de abordar numerosos temas relacionados con la vida cristiana, varios de los cuales dice que ya había tratado con ellos anteriormente, indica claramente que Pablo habló sobre una variedad de asuntos durante su ministerio entre los corintios, pero todos esos asuntos estaban arraigados en la realidad abrumadora de Cristo en la cruz y estaban condicionados por ella. Un comentarista lo expresa de esta manera: para Pablo, Cristo crucificado es más que simplemente el medio para el perdón y la salvación. Cristo crucificado informa y da forma a toda su visión de la vida y del ministerio cristiano. Recuerden que el tema general de esta epístola es cómo vivir como seguidor de Jesús. Primera de Corintios trata sobre las implicaciones del Evangelio. Jesús dijo: «¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo?».
Así que esta carta trata sobre el estilo de vida que corresponde a las personas que creen y siguen a un Mesías crucificado. Todo tiene que pasar a través de esa matriz. La manera en que entiendes el liderazgo tiene que pasar por la matriz de la cruz. La manera en que predicas tiene que pasar por la matriz de la cruz. La manera en que entiendes el poder tiene que pasar por la matriz de la cruz. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando afirma: me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo prediqué el hecho de la cruz, y Pablo dice, yo prediqué la fe de la cruz. Más que eso, dice que él mismo encarnó ese hecho y esa fe en su propia manera de vivir, en su apariencia y en su vida. En otras palabras, él parecía un hombre al servicio de un Mesías crucificado. Y mi mensaje, dice él, fue confirmado entre ustedes con demostraciones del Espíritu y de poder. Ahora bien, ¿qué quiere decir con eso? Desde el avivamiento pentecostal a comienzos del siglo XX, ha sido común escuchar que Pablo aquí se está refiriendo a señales y prodigios. Por supuesto es cierto que Pablo realizó muchas señales y maravillas, pero la pregunta ¿es eso lo que Pablo tiene en mente aquí? A la luz de lo que ya ha dicho en esta carta, eso parece poco probable. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 y 23, Pablo dijo: los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, lo cual es tropezadero para los judíos y locura para los gentiles. Pablo ya ha dicho que él no va a acomodarse a la demanda judía de señales ni a la demanda griega de espectáculo retórico. Por lo tanto, sería extraño que ahora dijera que su ministerio fue validado precisamente de esa manera. Por eso la mayoría de los eruditos no entienden que Pablo esté hablando de señales y prodigios en este pasaje. Gordon Fee, por ejemplo, en su libro God's Empowering Presence, sugiere que las demostraciones del Espíritu y de poder se refieren a la conversión real de los corintios. En otras palabras, la prueba del ministerio de Pablo eran vidas transformadas, personas siendo salvadas, personas viendo a Cristo y deleitándose en Él. Ese era el milagro. Fee hace referencia a 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 y 6 como un pasaje paralelo. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes solo con palabras, sino también con poder, con el Espíritu Santo y con plena convicción. Como bien saben cómo nos comportamos entre ustedes por amor a ustedes. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor al recibir la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. En ese pasaje, el poder del Espíritu significa que la palabra predicada fue recibida con transformación interior. Las personas recibieron la palabra en medio de aflicción y con gozo. Se convirtieron en creyentes genuinos. Esa es la única prueba del liderazgo cristiano que en última instancia realmente importa. Y eso, dice Pablo, fue la prueba de mi ministerio. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría que no es de este mundo, ni de los gobernantes de este mundo, que van desapareciendo. Más bien hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los gobernantes de este mundo la conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo le escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido,
Esto también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. En esta sección final, Pablo habla acerca de la sabiduría que viene de Dios. Tal vez en el capítulo 1 podríamos haber recibido la impresión de que Pablo estaba en contra de toda forma de sabiduría. Pero ese no es el caso. Él se opone únicamente a la sabiduría mundana. Existe una sabiduría que proviene de Dios, pero no tiene sentido para la persona no convertida. En ese sentido está oculta. En ese sentido es un misterio. La verdadera sabiduría requiere la intervención graciosa de Dios. Jesús dijo algo muy parecido en Mateo capítulo 11. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Estas cosas Dios nos las reveló por medio del Espíritu, dice Pablo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El verdadero entendimiento no es una cuestión de retórica, de apariencia o de poder personal. Es una cuestión del Espíritu. La verdadera sabiduría es dada por Dios, y según Jesús, es recibida por los niños pequeños, es decir, por almas humildes y confiadas. Ahora bien, hay varias declaraciones de nosotros en este pasaje que pueden causar cierta confusión. Pablo cambia entre la primera persona singular y la primera persona plural a lo largo de este capítulo. Cada vez que encontramos un nosotros, tenemos que examinar el contexto con cuidado. Algunas de esas declaraciones de nosotros se refieren a todos los creyentes que poseen el Espíritu y que por lo tanto entienden las cosas que Dios ha dado. Pero la mayoría de esos nosotros probablemente se refieren a los apóstoles como grupo. Pablo está contrastando la manera en que los apóstoles proclaman la sabiduría de Dios en Cristo con la manera en que la sabiduría normalmente era buscada en la cultura grecorromana, de la cual estos creyentes habían salido. El comentario del Nuevo Testamento Pilar explica el versículo 16 de esta manera: Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Se refiere principalmente a los apóstoles, pero también a otros que son espirituales, porque reciben el mensaje de la sabiduría de Dios. Así que si aceptas la revelación apostólica acerca de la sabiduría de Dios en Cristo, entonces tú también tienes la mente de Cristo, porque el Evangelio mismo es la sabiduría de Dios. Cristo en la cruz es la sabiduría de Dios. Por supuesto, solo parece ser así y solo es recibido como tal por aquellos a quienes se les ha dado el Espíritu. Gracias a Dios y gracias por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.